Buenas noches. Hemos iniciado el capítulo 2 de Apocalipsis y dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y estamos ahí. Nos dimos a enriquecernos al recordar cómo Dios permitió que el apóstol Pablo y su equipo fundaran Éfeso, y para eso fuimos hasta el capítulo 19 de Hechos. Luego miramos cómo después de unos años el apóstol se despide de los líderes de Éfeso, los cita en Mileto. Allí les da unas recomendaciones muy fuertes acerca de la doctrina. El apóstol se rasgaría las vestiduras escuchando lo que algunos, entre comillas, apóstoles les dicen hoy a las iglesias, y lo haría por la ausencia tan tremenda que hay en hacer ese énfasis sobre cuidarnos de qué clase de doctrina asimilamos y creemos. El veneno es veneno así sea poquito, y mata así sea poquito. Sin embargo, uno podría decir, pero ¿por qué tan cansón el apóstol? Porque precisamente la doctrina es el eje para el sano crecimiento de un creyente. Si no, crece mal, si le podemos llamar a alguien que avanza en falsas doctrinas crecimiento. Pero hay gente que se especializa en eso. Y peor, hay gente que se especializa en desviar gente de la sana doctrina. Así que antes de avanzar, miremos qué tan importante es la sana doctrina para los señores y las señoras que estaban allí en Éfeso, que luego se escribe la carta a los Efesios, también por el apóstol Pablo, y en el capítulo 4 vuelve al punto. Miren cómo lo dice. Voy a ir un poco rápido. Si usted quiere escuchar lo que hablamos acerca de la carta a los Efesios años anteriores, entre al link de YouTube y allí está. Así que esto es solo un repaso, porque tenemos que estar muy bien fundamentados en todo lo que el Señor nos da y nos regala en su santa palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 4: yo pues, preso, Pablo estaba preso en Roma, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está hablando de caminar bien en la fe. Da algunas recomendaciones. No voy a hacer énfasis en ellas porque son variantes del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Quien tenga ausencia de esto en su vida y se precie de ser creyente, haría muy bien en empeñarse en adquirirlo, o por lo menos desarrollarlo, porque ya lo tenemos por la presencia del Espíritu Santo, si es que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Para Pablo, andar como es digno de la vocación con que uno ha sido llamado, empieza con la humildad. A la persona que es humilde se le nota, y a la que no lo es se le nota mucho más, sobre todo en estos pasillos de las iglesias. Al fin y al cabo, la gente de afuera pues la juzgará el Señor, pero a los de adentro nos pule el Espíritu Santo. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, porque hermanos lijas que somos algunos de nosotros para los demás. Solícitos, me habla de estar siempre dispuesto, en guardar la unidad del Espíritu, ahí está con mayúscula, porque es la que da el Espíritu Santo, en el vínculo de paz.
Si te das cuenta, Pablo, aunque lo hace parecer sencillo, realmente está profundizando en doctrina. Quienes han estudiado la carta a los Efesios durante siglos, la gran mayoría opinan que es una carta de una altura espiritual impresionante, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Se refiere a la resurrección futura que nos espera. Me ha hablado también de un cuerpo en este versículo, pero en el versículo siguiente me habla de un Señor. Obviamente se refiere al Señor Jesucristo, no hay sino uno. Una fe, un bautismo, está hablando todo de doctrina, no me puedo detener. Un Dios y Padre de todos, miren que habla de guardar la unidad del Espíritu refiriéndose al Dios Espíritu Santo. Está hablando del Señor Jesucristo refiriéndose al Dios Hijo. Y ahora en este versículo 6 me habla de nuestro Padre Celestial, pura doctrina, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, Pablo se incluye, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, yo no puedo decir que me falta nada cuando soy cristiano porque en Cristo Jesús Dios me lo ha dado todo. Otra cosa es que no sepa el valor de lo que en Cristo Jesús me ha sido dado. Y por eso es que hay que sacar estos tiempos. Es importantísimo, es necesario. Uno no crece por ósmosis. Se puede sentar en la Biblia, puede hacer sopa de Biblia, puede inyectarse la tinta de la Biblia, pero así no es, hay que sacarle tiempo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mire que no dice conforme a la medida del tiempo que me queda, conforme a la capacidad intelectual que tenga. No, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, y Pablo empieza a citar el Antiguo Testamento, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, y aquí vamos a ir un poco más despacio, hay unos regalos que Dios le ha dado a la iglesia que son conocidos como ministerios y son los dones ministeriales. Son personas dentro del cuerpo de Cristo que están dentro del cuerpo de Cristo, no son exteriores al cuerpo de Cristo. Y son las 5 que la gran mayoría conocemos, para que nos las grabemos y repasemos. Con este dedo grande podemos hablar de los apóstoles, ¿sí? Mire que este dedo, a ver, saque la manito que tenga. Este dedo tiene la capacidad de poderse desplazar sobre los otros, porque el apóstol que es el enviado, no se confunda con los programas que aparecen en televisión pseudocristianos que hablan de apóstoles y superapóstoles en Learjet. Está hablando, apóstol significa enviado, es alguien que de una congregación local es enviado a cumplir una labor, como cuando en Hechos 13 el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo para que vayan a fundar iglesias. Después, cuando regresan, se quedan en esa misma congregación local de Antioquía durante un tiempo, no solamente rindiendo informes, sino recibiendo instrucción. A otros profetas, con este dedo, mire que el profeta es el que señala el camino. El apóstol abre el camino, el profeta señala el camino. El evangelista, que es el del corazón, habla del camino. ¿Sí? El pastor es este dedito, que es el del maquillaje. ¿Sabían que es el del maquillaje? Sí. Hágase con este dedo y verá aquí en la carita. Mire que es un dedo muy fuerte. Hágase pues. Y este también es fuerte. Aún este, pero mire que este no. Porque el pastor cuida el camino. ¿Sí? Debe ser una persona
suave, aguantadora, capaz de... Y el maestro enseña el camino. Entonces, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Observen que dice pastor y maestro al final, porque todo pastor debe tener la capacidad de enseñar, mas no todo maestro tiene la capacidad de pastorear. Pero a todo aquel que el Señor llama al pastorado le da también el don de la enseñanza. Bien, pero eso no es para tener un título que se enseñoree sobre los demás creyentes, no. Estos dones que Dios ha dado a la iglesia, pero llaman dones, regalos, la palabra ahí en el original, los que estudian saben que es doria en el original, como las pastas, ¿sí? Significa regalo, significa presente de Dios en este caso. Y Él mismo, refiriéndose al Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, observen para qué son. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando me habla de la obra del ministerio es el llevar el evangelio del Señor en su respectiva generación, por ejemplo, nosotros como iglesia local, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque la iglesia, que es el cuerpo, es de Cristo. Y mire qué es lo que Dios pretende de cada uno de los miembros de una congregación local, hasta que algunos, todos, lleguemos a la unidad de la fe, obviamente en Cristo Jesús. Y miren, y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que el tema del Señor Jesucristo como tal es viable que podamos decir, lo podemos conocer. Hay gente que en un exceso de humildad que no es bíblico dice imposible, pero aquí Dios me está diciendo que es posible conocer a plenitud al Hijo de Dios, o sea, al Señor Jesús. De hecho, esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre, dice Juan 17:3, y a Jesucristo, al cual Él ha enviado. Nuevamente, en el Antiguo Testamento, el profeta dice que lo que Dios quiere es que lo conozcamos. Y nos habla a los creyentes que formamos un cuerpo, así como cuando usted y yo somos recién nacidos, somos un ser humano que se está desarrollando. No que no sea ser humano, se está desarrollando hasta que llegamos a una edad adulta, sanos. Lo mismo se pretende de la iglesia del Señor. Esto es tan importante, porque mire cómo lo compara. Si estamos en la unidad de la fe y avanzamos en el conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que llegar a ser un varón perfecto como iglesia, un cuerpo desarrollado, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está formando tu carácter para que sea en estatura igual al de Jesucristo. Es impresionante, a Dios no le sirve algo menos. Dice el Señor, bástele al discípulo ser como su maestro. Eso es el secreto acá. Cuando uno crece en conocimiento, crece en doctrina, no en vanagloria, en doctrina. Es más, entre más sabes, más humilde eres. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, miren que esto me lleva como subiendo unos escalones. Debo guardar la unidad de la fe, debo agotar el conocimiento de Cristo, debo llegar a la estatura de un varón perfecto. Ahora, cuando ya estoy ahí, ¿es para enorgullecerme? Jamás. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Quiero que pienses en un niño o en una niña, en una de esas tiendas donde hay muchos juguetes. Él o ella entran y lo primero que ven es la casita de muñecas, ven las niñas, y se engolosinan cuando miran hacia allá
y está la muñeca que siempre han soñado. Entonces corren para allá. Y después cuando ya están ahí con la muñequita, ven otro y así el niño ve el caballito, pero de pronto ve el carro ese de control remoto y está por la tienda corriendo de acá para allá y no se define por nada. Así hay muchos creyentes en la iglesia del Señor. Son como niños fluctuantes. Pero mire, que van de un lugar a otro, por doquiera, llevados por los vientos de doctrina. Entonces son los creyentes que alguien empieza a hablar de una doctrina y allá corren. Alguien empieza a hablar de otra doctrina y allá corren. No crecen, se mantienen como veletas de lado a lado. Pero resulta que el Espíritu Santo me está enseñando que la doctrina es tan importante que cuando crezco correctamente ya no estoy yendo de allá para allá buscando escuchar cualquier doctrina. Eso por el contrario me muestra inmadurez. El no correr detrás de esas doctrinas me muestra madurez. Ahora, ¿qué ocurre con los vientos de doctrina? Es lo que hay detrás de ellos y quiénes están detrás de ellos. Porque si estas doctrinas de las que Pablo está hablando allí a los Efesios fueran buenas, sería loable. Pero resulta que miren el origen y los corazones que las dirigen. Por estratagema, ya cuando me hablan de estratagema veo algo ahí como ilícito, veo un delito implícito. De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se me perdió allá el error. ¿Cómo era de complicado eso de las falsas doctrinas que se me volvió el error ahí? Entonces, ¿cómo sé yo si estoy en un error? Por eso es tan importante esto que estamos haciendo. El desglosar versículo por versículo la palabra de Dios. No todos están dispuestos a eso. Si uno supiera a ciencia cierta que lo que realmente está ocurriendo con los vientos de doctrina es que están tratando de pervertir mi alma para extraviarla hacia la eternidad. Si uno supiera eso, con el solo hecho de saberlo, sería más serio en entender que Dios nos ha entregado la vida eterna. La vida eterna merece que le dediquemos tiempo por encima de una cantidad de cosas que tal vez el Señor nos empiece a mostrar el próximo viernes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Porque es que caminar en estos senderos del Señor no es solo dejar la vida pecaminosa. Sí, yo era un borracho y ya no, yo era un marihuanero y ya no, yo era un ladrón y ya no. Y a veces hablamos de eso como si fuera oro lo que hubiéramos dejado atrás, cuando es puro estiércol vestido de orgullo. No. Pero en el capítulo 14 de Lucas vamos a mirar que también hay que dejar de lado las cosas buenas que nos pueden apartar de Dios. Y no estamos hablando de unos tenis cómodos o una gran bicicleta o algo así por el estilo. Estamos hablando de cosas íntimas y severas que en familias latinas se aprecian tanto como la mamá, el papá, el marido, la mujer, los hijos. Nos va a dejar el Señor. Yo les dije que, bueno, pero dejemos para el viernes. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren esas palabras que, por lo menos en la versión del 60, uno logra entrever. Estratagema, veo algo turbio ahí. Engañar, ya es más evidente. Astucia, no habla de inteligencia, no habla de que qué buena fe la que tiene ese maestro que está enseñando eso. Artimañas. Y concluye, del error. Ahora, entonces estoy llegando a la estatura de la plenitud de Cristo guiado por el Espíritu Santo y estoy agradando a nuestro Padre. Entonces, en vez de andar metido en doctrinas de allá para acá, dice, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Vuelve al punto. Necesitamos desarrollar nuestra mente y nuestro carácter a la estatura del Señor Jesucristo. ¿De quién? De Jesús. Todo el cuerpo, o sea, los miembros de la iglesia, bien concertado, o sea, perfectamente unido, por todas las coyunturas, como ocurre en cada una de sus articulaciones, que se ayudan mutuamente, porque pareciese, a veces cuando uno escucha a algunos, que estuvieran compitiendo mutuamente. Aquí dice que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Acaba de decir allá, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y mire que el asunto es que unidos, un buen golpe se da con el puño bien ubicado. Pero trate usted de defenderse con un solo dedo, a no ser pues, que sea la mamá de Kung Fu. No, el golpe se da bien con el puño, no cada uno de los deditos por ahí. Para ir edificándose en amor, pero no me puedo quedar ahí. Esto pues, dice Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, porque Éfeso es una congregación, como vimos, establecida por el Espíritu Santo en un pueblo gentil. Y usted y yo, siendo gentiles, los podemos entender. Cuando Pablo dice de esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, no renovado porque no han nacido de nuevo, ajenos a la vida de Dios porque siguen bajo las tinieblas, por la ignorancia que en ellos hay, la ignorancia de Cristo. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque su corazón está duro. No piense acá en el cardio, piense que Pablo se refiere a algo interno e íntimo para hablarnos de la mente. La gente que no ha nacido de nuevo, vea, puede ser hasta el tipo más espectacular, la señora más educada, pero si no ha nacido de nuevo, lo del Señor para ellos no significa nada. Ahora, en Éfeso la gente era muy disoluta, por eso Pablo dice acerca de ellos, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice Pablo a los creyentes de Éfeso, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, es doctrina lo que estamos mirando. Si usted está buscando alguna clase de emociones carnales, este no es el lugar, ni es la carta. De hecho, nada en la Biblia nos invita a vivir de emociones, pero sí me invita a crecer en Cristo Jesús. ¿Dónde más se habla de doctrina? A los de Éfeso. Esta congregación es muy importante por la enseñanza que el Espíritu Santo le dedicó. Miren, por ejemplo, en 1 de Timoteo. ¿Por qué voy a Timoteo? Porque Timoteo, siendo discípulo del apóstol Pablo, es dejado en Éfeso para que edifique esa iglesia, ya como pastor. Y la recomendación que el apóstol Pablo le hace en el primer capítulo de 1 de Timoteo, arrancando, es la siguiente. Miren si no es doctrina esto. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Miren que en la cuestión de la salvación de nuestras almas interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es uno de los pocos pasajes en donde el Espíritu Santo nos deja ver cómo el Padre también es Salvador. Por eso dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, se está refiriendo al Padre, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahora, tácitamente e implícitamente Pablo nos está enseñando doctrina, porque un creyente desprevenido y que pase por aquí cada 25 años, porque lee un versículo de la Biblia diario, pasa por ahí y no ve nada ahí. Aquí nosotros vemos al Padre,
y al Señor Jesús. Esto se lo escribe Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe, porque es que Pablo invirtió años en ese discípulo desde que lo tomó allá en Hechos capítulo 16. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, sabe que Timoteo le está entendiendo que se refiere a los dones del Espíritu Santo que él ha entregado al cuerpo. ¿Para qué Pablo dejó a Timoteo en Éfeso? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. No se deje embelesar por la palabra doctrina. Doctrina es sencillamente lo que yo enseño acerca de un tema. Usted está siendo esparcidor de doctrina continuamente cuando habla con otra persona de algún tema, pero acá la doctrina a la cual se refiere es a la doctrina sacra, a la doctrina de la palabra de Dios, a la doctrina que viene del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y miren que no es una sugerencia. Pablo no está diciéndole a Timoteo, bueno, usted se va a parar en la congregación allá en Éfeso y si de pronto ve a alguien enseñando una herejía acerca de la resurrección o acerca de la Trinidad o acerca de la sangre del Señor Jesucristo o acerca de la santidad o acerca de los tiempos escatológicos, usted va a ir y le va a decir a la persona, ay, vea, venga, por favor, yo le suplico, sí, en el nombre del Señor Jesucristo, pues si le parece, qué pena con usted, que no se vaya a sentir como obstaculizada su derecho a la libre expresión. Ay, venga, no enseñe que el diablo no existe, sí, por favor, no enseñe que el pecado no es pecado, venga, no vaya a enseñar que la idolatría es pecado. ¿Sí me hago entender? No, aquí Pablo le está hablando a Timoteo y se dirige a él como pastor que defiende un rebaño, a que esa gente hay que sacarla a palazos. Mire, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Está hablando de un vigilante celoso que con firmeza puede echar a alguien, porque esas cosas son pecados de doctrina, no de carácter. Pues si yo estoy frente a un chismoso, ahí lo voy llevando, ¿sí? Si estoy frente a una persona que roba, pues le pongo los tarritos de las alcancías por ahí distinto. Pero cuando estamos hablando de pecados de doctrina, la cosa es grave, porque estamos pervirtiendo la enseñanza pura de nuestro. Eso no quiere decir que lo otro no sea pecado, los pecados de carácter, pero estos de doctrina no se deben pasar por alto. Por eso el púlpito usted no se lo debe prestar a todo el mundo. Por eso la enseñanza de sus hijos usted no se la puede entregar a todo el mundo. Por eso la instrucción usted como marido a su esposa no se la debe entregar a todo el mundo. Esto es muy delicado para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ojo, ni presten atención a fábulas. Está hablando de los cuentos érase una vez. Y a genealogías interminables, porque los judíos insistían en que iban a investigar cuál era su origen en cada una de las tribus y se les iba la vida en eso. Porque miren lo que dice, que acarrean disputas, o sea, peleas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces Pablo le está recordando en uno de los recorridos de los viajes misioneros en Hechos que dejó a Timoteo allá en Éfeso, mientras él estaba pasando por Macedonia, pero ahora que lo dejó de planta allí en Éfeso, le dice, igual que en esa ocasión, te digo que lo hagas ahora. Si ustedes pueden observar alrededor, el andén es de adoquines. Eso está sobre una base de arena, muy bien puestecito y todo, pero constantemente crecen ramitas. Y Guillermo, el esposo de María Nelfi, en su amor por el templo, él las fumiga periódicamente. Si no lo hace periódicamente, eso se empieza a crecer y empieza a levantar el adoquín y empieza a dañarlo. Es que así es
la falsa doctrina y la mala doctrina, la mala praxis, podríamos decir, que ejecutan algunos, entre comillas, maestros del error. Uno tiene que estar pendiente y revisándose continuamente si está en la doctrina correcta. En nuestro caso, la lectura juiciosa nos libra de eso. Porque es que hay gente que cita un versículo y arranca a decir una cantidad de barbaridades. Y si yo soy una persona que no tengo el sedazo de la palabra de Dios y continuamente estoy mirando en ella, me va a entrar derecho la falsa doctrina, cuando menos piense. Y por lo general la gente que enseña falsas doctrinas, como no están llenas del Espíritu Santo, sino de demonios, porque son doctrinas de demonios, este es el peligro. El apóstol Juan, en una de sus cartas, creo que es en la segunda, le dice a los creyentes que no reciban en su casa a gente que traiga una doctrina diferente para que no se hagan partícipes de sus pecados. Y hoy tenemos creyentes que se consideran, pues no sé, como samuráis en esto, piensan que no les entra nada y entre más confianza tiene uno en eso, más fácil, porque es que uno está luchando con demonios que están en un endemoniado que enseña. Por hermoso que parezca, por lindo que hable, por perfumado que esté. Y por lo general esa gente pelea, porque no pueden entrar en mansedumbre por el Espíritu Santo. Una cosa es que tú y yo nos edifiquemos en algún punto de la palabra de Dios, pero otra cosa es cuando usted encuentra en el otro un contrincante que lo está llevando a una doctrina de error. Así se ha equivocado de buena fe, pero doctrina de error no deja de ser. ¿Han escuchado que en algunas ocasiones un niño está en la clínica en situación deplorable de salud porque en la casa encontró una botellita de una bebida normal, de las que nosotros encontramos en las neveras, y se lo tomó y resulta que era tiner? Así son las falsas doctrinas. Así te encargo ahora. Pues, dice el apóstol, el propósito de este mandamiento, es decir, edificar la congregación, es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. John, esto tiene que ver mucho con una pregunta, doctora, que hiciste por allá empezando el año, creo. Porque algunas personas se desvían de los caminos del Señor, precisamente por lo que dice la palabra, mire, de las cuales cosas, o sea, de la sana doctrina, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Miren qué interesante esto. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Son guías ciegos guiando a otros ciegos. Bien, pero estamos hablando de por qué Pablo hace tanto énfasis con las falsas doctrinas. Y como si fuera poco, mire lo que dice en el capítulo 4 de la primera carta. Por eso no quiero avanzar en Apocalipsis a mirar lo que el Señor Jesús le dice a los de Éfeso, sin antes mirar todo el tiempo que se le dedicó a los de Éfeso a través de diferentes ministerios. El de Timoteo, el de Pablo y muchos otros ancianos que en esa congregación seguramente enseñaron. Porque esto no es simplemente abrir una congregación y arrancar. No, hay que abrirla bien, continuar bien y terminar bien. ¿Y cómo se garantiza que eso en el tiempo avance? Pues precisamente con la sana doctrina. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 a los de Éfeso. Dice, hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo así que uno puede darle la espalda? Apostatar es darle la espalda a la fe correcta. Pero ¿quién me lo está diciendo? El Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo, que es Dios, me lo advierte, esta vaina tiene que ser muy delicada. O sea, para llegar a este punto en el que vamos a llegar en Apocalipsis capítulo 2, donde el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, le dice a los de Éfeso, guiando al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es porque ha venido cuidándola y la cuidará.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostata uno de la fe? No es que yo me pare ahí en la esquina a decir, ¿cuál Jesucristo? Ni qué 8 cuartos de Espíritu Santo y cuál 10 padres, yo no creo en nada. Sería una forma muy burda de apostatar de la fe y muy clara. No, es imperceptible. Escuchando a espíritus engañadores. No se está refiriendo a demonios ahí en la primera parte, se está refiriendo a personas que enseñan doctrinas de engaño. ¿Sí? Son unas especies de anticristicos, como los llama Juan en su primera carta. Escuchando a espíritus engañadores, y ahí viene, y a doctrinas de demonios. Ahí sí. Todo lo que me parte de la sana doctrina es de demonios. Ahora, Pablo se refiere a las características de estas personas que enseñan doctrinas de demonios y nos engañan por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y ahí quiero parar, es que a esa gente ya no las convence nada, pues tiene que ser como un milagro muy tenaz de Dios. Es como si alguien se lanza a una de esas máquinas en donde echan el cemento para las construcciones, ¿cómo se llama eso? Mezcladoras, pero de las grandes, de los camiones, y después de estar bien concreta la cosa ya se tira al fondo del mar. ¿Quién saca ese? Nadie. Así son las personas envueltas en falsas doctrinas. Es muy difícil, por la hipocresía de mentirosos que tenerlo cauterizada la conciencia. O sea, es como si tuviese encallecida, digámoslo así, la conciencia. Tiene juanete de conciencia. Bueno, en 1 Timoteo capítulo 6 también se habla de las falsas doctrinas. Es que está por todos lados. Dice, si alguno enseña otra cosa, ¿qué es otra cosa? Pues una cosa diferente a la que Pablo viene enseñando desde el capítulo 1. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, disculpe, ¿a la qué? A la doctrina, que tiene que ver con la enseñanza. Mire cómo doctrina es enseñar sobre algo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea que uno tiene que tener claro aquí el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero además tiene que leerse todas las letras que hay en rojo en algunas de las Biblias, como esta por ejemplo, en donde vienen resaltadas las palabras del Señor, y eso está la enseñanza de Dios por todos lados. Dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es conformarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo? Es desechar inclusive cosas que yo crea que no son conforme a la palabra del Señor. A la palabra del Señor. John, ¿usted en algún momento se ha sentado con personas que están en falsas doctrinas? Sí, pero no es porque las busque. ¿Qué hago cuando estoy frente a una situación de esas? Es vital para uno saber cómo defenderse de esa clase de cosas, saber comer pescado. Porque usted cuando come pescado, que es bien rico, pues cuando Sebastián los hacía, usted coge las espinas y las deja a un ladito. Esas son las falsas doctrinas. Pero vaya usted a saber si es una falsa doctrina o no, si uno no lee Biblia. Y se come lo que sea bueno, así sea poquito. Pero tiene uno que estar muy seguro. Si alguna enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, piedad es una vida piadosa conforme a las Sagradas Escrituras, está envanecido. Uno, se volvió orgulloso. Porque una persona que enseña una falsa doctrina cree que sabe más que Dios, que enseña la buena doctrina. Me parece sencillo. Dos, nada sabe. Aunque por sus palabras rimbombantes parece que supiera mucho, pero no sabe nada de la sana doctrina. Y del ira, está hablando de esos golpes de calor que están dando ahora y usted empieza a hablar bobadas. Y del ira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿a usted le parece esto fruto del Espíritu? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad.
eso no es el fruto del Espíritu. Una persona que viva en esto, así hable bonito, vive en la mismísima carne y en el pecado. Pero hay una forma de descubrirlos, y es que cobran. Mire, que toman la piedad como fuente de ganancia. Mire que Pablo nuevamente acá no le dice a Timoteo, convenza a los pobrecitos, de pronto se van para el lago de fuego y azufre. Apártate de ellos. Apártate de ellos. ¿Cuáles son los beneficios de la sana doctrina? Dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque resulta que la codicia y el deseo de adquirir riquezas desvía a la gente hacia las falsas doctrinas. Una persona que no tenga bien pulido el asunto de que uno le sirve a Dios o le sirve a Mamón, se va a ir fácilmente detrás de una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque en una falsa doctrina te alimentan eso. Pero resulta que a la persona que no se deja llevar por la falsa doctrina, la ganancia y gran ganancia es la piedad, o sea, una vida cristiana acompañada de contentamiento. John, explíqueme qué es contentamiento. No es necesario, Pablo lo explica. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, miren qué es contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ay, tan conforme, tan pusilánime, tan cobarde para los negocios. No, eso se llama inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor me lo está mostrando. John, ¿y entonces la gente que tiene plata no se puede salvar? Sí, léase bien el versículo 17 de este mismo capítulo en casa. Porque los que quieren enriquecerse, ¿cómo Pablo liga las falsas doctrinas a la avaricia? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. El lazo ahí está referido a la trampa para capturar animales que está escondido y una vez el animalito tiene la patita o la cabeza ahí, lo jalan y queda atrapado. Y en muchas codicias, ya no es una sola codicia, sino que la codicia tiene muchos necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí está el versículo estrella. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Wow! Se ha rendido, pero quiero acabar. Más doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 3, a los de Éfeso. Pablo dice, también debes saber esto. Miren eso ahí. Está hablando del alumno que está estudiando una materia y le han estado entregando principio tras principio, tras principio, tras principio, y eso ha llenado eso de planas y es otro principio. Ya acabamos, profe. Y le dice, no, falta otra cosita. Es que en esto se nos puede ir el alma. Por eso dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. ¿Por qué? No porque haya marchas de gente que está muy confundida con respecto a su identidad sexual, no porque haya marchas de gente libremente queriendo adorar a Satanás, no, eso lo hace la gente de afuera. El peligro es cuando está dentro y uno piensa que los peligros solo vienen de afuera, dentro de las congregaciones. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Disculpe, para que quede en la grabación, repítame, yo repito, señora pastora. Sí, estos falsos estarán dentro de las iglesias. Serán como una bicicleta que duerme en un garaje pero no es carro, pero aparenta todo, viene a todos los servicios, inclusive hasta puede, en fin. Soberbios, me ayudan a enumerarlas, porque habrá hombres
amadores de sí mismos, 1, avaros, 2, vanagloriosos, 3, soberbios, 4, blasfemos, 5, desobedientes a los padres. No solamente a los biológicos, sino a los padres que instruyen en la congregación. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y uno diría, pare, no señor, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso sí, usted los ve y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella en su obrar. Y una vez más, Pablo dice, ay no, haga la lista, viene a ver quién la llena y váyase, arrímese y trate como sacarlo de ahí. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? ¿A estos qué? Evita. No bote pólvora en gallinazo. Se va a arrepentir. Si Pablo dice que los evitemos, no es porque sea Pablo, es porque es el Espíritu Santo diciéndolo a través de Pablo. Finalmente, ya él despidiéndose en la segunda carta, en el capítulo 4, él sabe que lo van a matar. En vez de poner a llorar porque lo van a matar, en vez de decirle a Timoteo dónde está el tesoro aquel que escondieron, en vez de, mira lo que dice, te encarezco delante de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, se está refiriéndose al día del Señor, que prediques la palabra. Hoy coloqué, creo, o ayer, un mensajito en la cadena que dice que es triste oír a algunos creyentes de algunas congregaciones o iglesias que hablan de todo, de la moda, del todo, pero nada de Cristo. Pues llegó. Muy bien, a eso se refiere. ¿Cómo es de lindo uno tener una conversación con otros creyentes acompañada de palabra? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Quiere saber si usted es de los que está en riesgo de caer cuando usted mira al que se habla de la palabra y al que se mantiene hablando de la palabra y por dentro, aunque no lo diga porque hemos aprendido a fingir, tan fanático pero tan drástico siempre a toda hora con eso? Y somos es que creyentes. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene. Perdón, ¿con toda paciencia y qué? Y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no van a aguantar. Entonces, si no aguantan la sana doctrina, ¿a qué se dedican para tener una apariencia de piedad? Dice, sino que teniendo comezón de oír, como los de Efesios 4, de acá para allá, se amontonarán maestros, espíritus engañadores, conforme a sus propias concupiscencias, que son los apetitos caídos de la carne, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, mis amigos y amigas tesorenses, ese es el recorrido que hemos hecho de por qué entonces el Señor, en el segundo capítulo de Apocalipsis, comienza con la congregación de Éfeso para decirle algunas cosas. Cuando el Señor llega a este punto en Apocalipsis capítulo 2 y se va a dirigir a los de Éfeso, está teniendo en cuenta todo este recorrido de la congregación de Éfeso como tal. ¿Vale? Ya ahí, ya no está Pablo, ¿sí?
De pronto, de vez en cuando en Éfeso, vamos a ver que llegará tal vez después de que salió de Patmos Juan, ya muy anciano. Pero la congregación siguió. Y vamos a ver qué le dice. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo tan especial y tan bonito en el que nos permites compartir la sana doctrina. Obviamente basada en tu palabra. Aquí no hemos leído ni una revista, ni un comentario, ni la opinión de alguien que ha estudiado mucho. Hemos simplemente tomado de Hechos de los Apóstoles, donde la fundaste y nos dejas testimonio de ello, de la misma carta a los Efesios que el apóstol Pablo les escribe aún estando preso en Roma, de la carta primera y segunda que Pablo le instruye a Timoteo como pastor de esa congregación en Éfeso, para finalmente entonces llegar, Señor, a lo que tú les dices hace 2000 años a los de Éfeso, pero directamente tú, porque al fin y al cabo tú eres el que está caminando entre los 7 candelabros o candeleros, que son las 7 iglesias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén.